Buen día, soy el doctor Eduardo Pérez y el día de hoy vamos a hablar de herpes virus. Estas son las características biológicas de los herpes virus. Se dividen en tres subfamilias, alfa, beta y gamma, y esas subfamilias van a tener algunas características en común que vamos a ir discutiendo a lo largo de la clase. Si vemos al herpes virus tipo 1, 2 y 3, la zona de latencia son los ganglios nerviosos craneales insensitivos, y el virus de citomegalovirus, que es el 5, el 6 y el 7, pertenecen a la familia beta. El virus de Epstein-Barr, que es el 4, y el asociado sarcoma de Kaposi, que es el 8, son gamma virus, y estos tienen la zona de latencia en los linfocitos B, y por lo tanto esa zona de latencia hace que estos gamma herpes virus tengan propiedades oncogénicas que vamos a discutir más adelante. Los herpesvirus son virus de DNA bicatenario que están rodeados por una nucleocápside icosaédrica, y esta envoltura deriva de las membranas de las células del huésped, es decir, cuando el virus va de salida se lleva una parte de la membrana de la célula que ahora va a formar parte de su envoltura. Y como ya hemos platicado, se pueden mantener en latencia. El sitio de latencia depende del herpesvirus del que estamos hablando, y suelen desprenderse de la mucosa oral sin síntomas. Y a pesar de que la persona tenga anticuerpos neutralizantes y de que esta no sea su prima infección, pueden estar regresando a dar síntomas. Cuando la cantidad de anticuerpos neutralizantes o de linfocitos T específicos del virus disminuye, es entonces que podamos tener estas nuevas infecciones. La mayoría de las exposiciones en el ser humano son asintomáticas e inducen síntomas muy leves, a menos de que la persona se encuentre en los extremos de la vida o de que la persona esté profundamente inmunosuprimida. Cuando hablo de una persona profundamente inmunosuprimida, me refiero a alguien que ha tenido un trasplante de órgano sólido, un trasplante de médula ósea, o alguien que tiene SIDA, por ejemplo. Las características de las infecciones, hablando en cuanto al sitio de afectación, en general es muy importante pensar que los herpes virus pueden afectar cualquier parte de nuestro organismo. Es decir, herpes tipo 1, si yo estoy inmunosuprimido, me puede dar gingivoestomatitis, queratoconjuntivitis, herpes cutáneo, infecciones viscerales como neumonitis, como por ejemplo duodenitis, esofagitis, puede darme infecciones como retinitis, puede darme infecciones como encefalitis. Entonces estos virus, cuando una persona está lo suficientemente inmunosuprimida, pueden llegar a donde quieran en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay algunas regiones predilectas dependiendo del virus. El virus del herpes tipo 1, lo más común es que haga gingivoestomatitis, mientras que el virus del herpes 2 genera lesiones genitales. Esto no es una regla, esto puede estar invertido. Podemos tener personas que tengan herpes genital debido al virus del herpes tipo 1 y que tengan gingivoestomatitis por herpes debido al herpes tipo 2. Hablando del virus de la varicela zoster, lo que ocasiona cuando estamos hablando de primoinfección es la varicela, pero en personas inmunodeprimidas esta infección puede ser diseminada, ya sea que sea una primoinfección o una reactivación. CMV, clásicamente una de las causas de mononucleosis, aunque el rey suele ser el virus del Epstein-Barr en cuanto a causas de mononucleosis, aunque siempre que estemos pensando en este síndrome debemos pensar también en CMV. El virus del herpes humano 6 y 7 no voy a entrar a detalle a lo largo de la clase debido a que el tipo de infecciones suelen ser leves y lo que ocasionan son exantema súbito. Raramente el virus del herpes 7 puede causar encefalitis. Y por supuesto, el virus del herpes asociado a sarcoma de Kaposi en personas inmunosuprimidas lo que causa es sarcoma de Kaposi. Así también algunas otras malignidades como enfermedad de Castleman y linfoma primario de cavidades.
Se cree que el virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi pudiera generar mononucleosis o pudiera estar dentro de la lista de virus que generen mononucleosis, pero que al tratarse de una persona sana con una primoinfección no da algunos otros síntomas severos. Estos son los síndromes clínicos asociados a los herpes virus. Platicábamos que tienen algunos sitios de predilección. Les pediría que pausaran la presentación y analicen con calma la tabla para que vean los sitios en los que prefiere afectar cada uno de los virus. Todos estos virus causan enfermedades más graves en personas con deterioro celular, pero ojo, porque no así con las personas que tienen alteraciones en la inmunidad humoral. La inmunidad humoral contribuye a la protección contra la primoinfección por herpes virus, pero no así tanto para las apariciones nuevas de virus más adelante en la vida. El virus del Epstein-Barr y el virus de sarcoma de Kaposi, como ya les había dicho, codifican a proteínas que activan la expresión de genes celulares y de vías de señalización de los linfocitos B. Por lo tanto, promueven que se hagan líneas celulares de linfocitos B eternas, que no mueren, y eso promueve la aparición de linfomas, sarcomas y otras enfermedades malignas. La serología es útil para confirmar una infección aguda o previa, pero sí es muy importante que cuando estemos hablando de todos los herpesvirus no piensen en la serología, o sea IgG e IgM, como los métodos diagnósticos. La mejor prueba para el diagnóstico de enfermedad por un herpesvirus es el PCR. Todos los fármacos para las infecciones por herpes virus actúan en la misma etapa de la replicación viral, y esto es inhibiendo la DNA polimerasa viral. Al menos todos los medicamentos que tenemos disponibles en México, porque ya hay algunos otros medicamentos que tal vez en un futuro estén disponibles para tratar este virus con un mecanismo de acción diferente. Pero todavía en México todos los que tenemos funcionan en la DNA polimerasa viral y requieren una fosforilación. En el caso del aciclovir para el tratamiento del virus del herpes simple 1, 2 o de varicela zoster, que es el 3, requiere la fosforilación por medio de la timidina sinasa. Si yo tengo una mutación en esa enzima, entonces este virus se va a volver resistente al aciclovir. Mientras que cuando hablamos de ganciclovir, la fosforilación se da por la proteína sinasa en el sitio UL97. Y cuando tengo una mutación, este virus, citomegalovirus, se vuelve resistente al ganciclovir. Ganciclovir suele tener algo de acción también contra los virus del herpes 1, 2 y 3, pero su predilección o su mejor uso es para el tratamiento de citomegalovirus. Foscarnet y cidofovir no requieren fosforilación por proteínas virales, por lo que si uno de estos virus se vuelve resistente a los fármacos de los que acabo de hablar, Foscarnet y cidofovir siguen siendo opciones de tratamiento, aunque suelen ser bastante costosos, difíciles de conseguir y con muchos eventos adversos, por lo que no los utilizamos frecuentemente. Voy a ir hablando de cada uno de los virus, pero una vez que pasamos esta etapa de generalidades, creo que podrán entender de mejor manera lo específico de cada uno de ellos. Existen dos tipos de virus del herpes simple, 1 y 2. Estos producen infecciones frecuentes, sobre todo en aquellas personas que tienen inmunosupresión severa. Generalmente uno se infecta primero del herpes tipo 1 que del 2. Esto está dado porque predominantemente el virus del herpes simple de tipo 2 prefiere las zonas genitales. Y la seroprevalencia de este virus se correlaciona con el inicio de la actividad sexual, por lo que en los países donde la actividad sexual es de inicio más temprano, la seroprevalencia de este virus es mayor. Y la seroprevalencia siempre es mayor en las mujeres que en los varones. Aquí podemos ver un mapa con la seroprevalencia global de la infección por virus del herpes simple tipo 2 y observamos en las regiones en morado prevalencias muy altas. México es uno de esos países donde sí tenemos desafortunadamente mucho herpes del tipo 2.
En esta imagen podemos ver el ciclo de vida del virus, donde entra a través de la piel o de las mucosas, y en esa primoinfección a través del nervio llega ese virus a una zona de latencia, a los ganglios posteriores. Entonces, una vez que está ahí en latencia, pueden suceder dos cosas. Uno, que tengamos excreción viral asintomática, es decir, aunque yo no tenga, por ejemplo, úlceras en la boca, puede estar en la saliva excretando continuamente virus que viajaron desde su sitio de latencia a través de los nervios hacia la boca, o cuando hay una disminución franca de los anticuerpos neutralizantes contra el virus del herpes simple, viaja a través del nervio del virus y ocasiona nuevamente lesiones. Esas lesiones van a ser lesiones ampollosas. Como ya les había dicho, el virus del herpes simple se puede aislar en prácticamente todas las locaciones viscerales y de mucosas, y las manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico, la edad y del estado inmunitario del huésped. Las primoinfecciones suelen ser mucho más graves que las recidivantes, pero las reactivaciones de la infección latente pueden provocar manifestaciones clínicas frecuentemente. Mucho ojo, porque cuando las primoinfecciones son en etapas más tempranas de la vida, pueden ser también mucho más severas. La infección orolabial es la manifestación clínica inicial más frecuente de la infección por herpes simple tipo 1, y las lesiones recidivantes en el borde del labio son la manifestación más común de la infección latente. Esto es lo que comúnmente conocemos como un fuego labial. En esta imagen podemos ver un niño en la imagen de la izquierda con una primoinfección por herpes, y vemos cómo suele ser más severa que las reactivaciones que vemos en la vida adulta, donde solamente vemos algunas pequeñas ampollas sin tanta necrosis. En la imagen del medio podemos ver lesiones en vulva, que estas lesiones están bastante severas, son lesiones que independientemente de dónde se encuentren son muy dolorosas, pero las genitales son particularmente dolorosas. Y en la derecha vemos lo mismo, pero en el pene. Esta es una imagen para ejemplificar por qué es una muy mala idea que alguien esté dándole besos a un bebé, porque cuando la infección es muy temprano en la vida, la necrosis puede extenderse tanto como para generar daño permanente en esos tejidos. Con el virus del herpes 2 pueden aparecer complicaciones como meningitis aséptica, que ojo, también pueden aparecer en el tipo 1, pero son más comunes en el tipo 2. También mielitis transversa y radiculopatías sacras. Pueden aparecer lesiones extragenitales durante la evolución de la primoinfección genital. Es importante que cuando tengan un paciente con encefalitis y estén tratando de averiguar la causa, parte de la exploración física incluya revisar la región genital para ver si no tiene el paciente lesiones que sugieran herpes. La encefalitis por virus del herpes simple es la causa más frecuente de encefalitis viral aguda esporádica, y la resonancia magnética es la técnica de neuroimagen que se considera de elección para identificar estas anomalías, y suele afectar predominantemente a las regiones temporales. Antes de la vacunación, la encefalitis viral más frecuente solía ser parotiditis, pero afortunadamente, como tenemos un excelente sistema de vacunación y como es responsabilidad de todos nosotros seguir fomentando que sea un excelente esquema de vacunación, pues esta causa ha disminuido bastante, dejando paso al herpes tipo 1 y 2. El virus del herpes simple puede causar también esofagitis e infecciones pulmonares. Si ya vieron o no han visto la clase de infecciones gastrointestinales, ahí voy a hablar un poco más de esofagitis por herpes. Y también se pueden producir infecciones neonatales por el contacto con secreciones contaminadas por virus del herpes simple. Los lactantes menores de 6 semanas de vida tienen la máxima frecuencia de afectación visual, una terrible causa de ceguera, y la verdad es que son niños que suelen quedar con muchas secuelas. Recuerden que el diagnóstico de las infecciones por herpes simple es clínico,
Uno ve las lesiones ampollosas muy dolorosas que están en diferentes etapas, es decir, en algunas todavía logro ver apenas donde se está formando el eritema, en otras veo ya la ampolla llena de líquido pequeña, en otras veo ya la costra, y eso debe llevarme a mí a hacer el diagnóstico, una infección localizada de estas características. Sin embargo, si yo quisiera, puedo hacer ahí un raspado y correr un PCR de herpes tipo 1 o tipo 2. Y eso sería el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Eso es algo muy caro y que no hacemos de rutina porque generalmente solo viendo las lesiones es suficiente para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, en los pacientes inmunodeprimidos utilizamos aciclovir, 5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas. Mucho ojo porque el vehículo donde viene el aciclovir intravenoso es nefrotóxico, por lo que cuando yo estoy utilizando este producto, lo más rápido posible debo tratar de cambiar a mi paciente a la presentación oral. Tenemos presentaciones orales dispersables que también son muy útiles en el tratamiento, sobre todo cuando las personas tienen disfagia asociada a las lesiones de herpes. La presentación que es dispersable es muy útil. Luego, cuando tenemos herpes genital, el aciclovir también es oral, pero se administra 800 miligramos vía oral 3 veces al día durante 2 días. Y entonces estas suelen ser dosis muy altas y las dosis suelen ser bastante frecuentes, por lo que puede ser incómodo para el paciente. Por lo que tenemos una prodroga que también puede ser muy útil. El valaciclovir es una prodroga del aciclovir igual de efectivo, sin embargo se tiene que administrar solamente 2 veces al día, por lo que resulta un poco más cómodo y el apego al tratamiento de los pacientes suele ser mejor, nada más que es bastante más caro. En cuanto a las infecciones orolabiales, la mayoría de los pacientes, si no estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, suelen tener resolución espontánea. Pero si hablamos de encefalitis por virus del herpes simple, ojo, la dosis es 10 miligramos por kilo, es del doble. Es una dosis bastante alta y debe de darse durante 14 a 21 días. Hasta ahí virus del herpes simple. Vamos a hablar de herpes zóster. La varicela es la primoinfección. Ese es el nombre de la primera vez que te infectas con virus del herpes zóster y se produce predominantemente en la infancia. La varicela suele ser una infección benigna, pero puede causar una enfermedad potencialmente mortal cuando se trata de una persona inmunosuprimida. Es más la incidencia a finales de invierno y principios de la primavera. Sin embargo, y aquí es muy importante notar la diferencia, acabamos de hablar de varicela, que esa es la primoinfección por virus del herpes zóster, y cuando hablamos de zóster, estamos hablando de la reactivación del virus latente, alguien que ya tuvo varicela y que en esta ocasión se le está reactivando ese virus, y esto produce lesiones que siguen un dermatoma. También son lesiones que se presentan en diferentes etapas. También podemos ver al mismo tiempo costras y ampollas y lesiones que solamente son a un eritema y que son muy dolorosas, pero solo en un dermatoma. Y este generalmente lo vemos en la vida adulta, aunque también se puede presentar antes. Este es zóster. Esto no es varicela. Si fuera varicela, esta persona tendría enfermedad en toda la piel, en todo el cuerpo. Y si se fijan, este sigue una línea muy específica. Ese dermatoma es el nervio por el cual el virus se reactivó, está saliendo por ahí. Y esto puede dejar neuropatía importante aún después de la resolución de la reactivación del virus. El diagnóstico también es clínico. Y también si yo hago un raspado de esto, le puedo hacer un PCR y me daría el diagnóstico, pero nuevamente es bastante caro y suele no ser necesario para hacer el diagnóstico. Otra de las herramientas que tenemos, tanto en virus herpes tipo 1, 2 y 3, es un ZANC,
donde se hace un raspado de las lesiones y se pueden observar inclusiones intranucleares. Pero la sensibilidad es muy baja, yo no me esperaría tener un SANC positivo para iniciar tratamiento a uno de estos pacientes. La varicela en niños de 2 a 16 años se puede tratar con aciclovir a dosis de 20 miligramos por kilo, 4 veces al día durante 5 días. Y en pacientes mayores es de 800 miligramos 5 veces al día. Ojo, porque en el tratamiento de varicela y de zóster es mucho más útil el valaciclovir. No porque sea más efectivo, pero por lo que ya les expliqué. Estuvimos hablando de herpes tipo 1 y de herpes tipo 2, que se daban cada 8 horas y que valaciclovir lo disminuía a cada 12 horas, o sea, de 3 veces al día a 2 veces al día. El tratamiento en zóster es de 5 veces al día. O sea, el paciente tiene que estar tomando medicamento cada 4 horas y solo descansar una vez en la noche para que no se tenga que levantar a mitad de la noche a tomarse su medicamento. Por lo que los pacientes son bien incumplidos para tomarse el tratamiento de manera adecuada. Aquí es donde entra valaciclovir. Es bastante útil porque nuevamente reduce el número de tomas a 3 veces al día, lo cual es mucho más aceptable. Y recuerden que es muy probable que el herpes zóster requiera el control del dolor con analgésicos y fármacos antineuríticos como la pregabalina. También puede ser carbamazepina. Algunas personas me han preguntado si los esteroides están comprobados para su uso. La verdad es que no hay un montón de evidencia que nos diga que los esteroides funcionan para la prevención de la neuralgia postherpética. La prevención, cuando ya me expuse a una persona que tiene varicela o que tiene zóster y yo no estoy vacunado o estoy en riesgo alto para desarrollar la infección, puedo recibir inmunoglobulina antivaricela zóster. Sin embargo, es bastante difícil de conseguir en México y casi nunca la usamos. Lo mejor es que todos ustedes que son personal de salud estén vacunados. Y ojo, porque aunque ya sean adultos, si no les dio varicela en la infancia, tienen que vacunarse con la primera vacuna de varicela. Ahorita tenemos 2 tipos de vacunas contra zóster, que son para los mayores de 50 años. Y esto reduce la incidencia de herpes zóster, la carga de la enfermedad y la probabilidad de tener neuralgia postherpética. Arriba a la izquierda tenemos Zostavax, que es una vacuna de virus vivos y por lo tanto está contraindicada en pacientes con inmunosupresión severa porque puede desencadenar la infección, la enfermedad como tal. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Esa vacuna es muy barata y se puede aplicar a partir de los 65 años. Sin embargo, la protección que ofrece es bastante baja, bastante limitada. Deja mucho que desear como vacuna, tiene muchas probabilidades de tener eventos adversos sin muchas probabilidades de tener protección. Abajo en la derecha tenemos Shingrix, que es una vacuna recombinante y esta es muy inmunogénica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo se la pongo a una persona, la probabilidad de que genere defensas contra la enfermedad es bastante alta. Shingrix de hecho es muy efectiva, alcanza tasas de protección hasta el 98%, ayuda incluso con la neuralgia postherpética. Ojo porque estas vacunas, hay algunas personas que me dicen, bueno, si ya tuvo la reactivación ya no se tiene que volver a poner la vacuna. No, o sea, precisamente para este tipo de personas que ya han tenido un episodio de zóster es con quienes más debemos estar atentos a ponerle sus vacunas. Y Shingrix, de abajo a la derecha, tiene la diferencia con Zostavax de arriba a la izquierda, que se puede poner en los inmunosuprimidos y que se puede poner desde los 50 años, a diferencia de Zostavax que se pone a partir de los 65. Por supuesto, no puede ser todo ventajas y Shingrix tiene la desventaja de que es muy cara. Cambiando a citomegalovirus, CMV infecta un porcentaje elevado de personas en todo el mundo. Muchos de los que me están escuchando en este momento han estado ya infectados por citomegalovirus y presenta una gran variabilidad genómica durante la replicación en cada paciente. Por eso es que es muy difícil crear, por ejemplo, una vacuna para este virus.
Los lactantes que se infectan durante la vida intrauterina debido a una primoinfección por citomegalovirus de una mujer embarazada tienen riesgo de desarrollar anomalías congénitas graves, incluyendo hipoacusia neurosensorial. Los adultos jóvenes pueden desarrollar mononucleosis por citomegalovirus. Esto es a lo que la gente conoce como la enfermedad del beso. Cuando yo tengo pacientes que tienen fiebre, adenopatías, esplenomegalia, odinofagia y que están en esta etapa entre la primaria y la secundaria, ese es el grupo de edad donde la primoinfección por citomegalovirus es bastante prevalente. Sin embargo, hay algunas personas donde lo podemos ver más tarde. Si este mismo cuadro yo lo viera más tarde, aunque sí debo seguir considerando citomegalovirus, el mismo cuadro idéntico me lo puede dar la primoinfección por VIH. Mucho cuidado con eso. En los pacientes que ya tienen SIDA, llegarse a infectar o a reactivar de citomegalovirus genera problemas mucho más graves. Uno de los problemas en personas profundamente inmunosuprimidas es la retinitis por citomegalovirus, porque provoca pérdida de la visión. Es una de las causas más importantes de ceguera en la población con SIDA. Y también citomegalovirus nos da muchos problemas en los pacientes trasplantados, porque puede dar neumonitis, hepatitis, encefalitis, colitis, esofagitis y esencialmente cualquier tipo de víscera puede verse afectada por citomegalovirus. El diagnóstico, aquí se puede utilizar PCR para detectar citomegalovirus en la sangre, pero mucho ojo, tener citomegalovirus en la sangre indica viremia. Eso no necesariamente refleja enfermedad en algún sitio. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, puedo tener esofagitis y esa esofagitis no ser causada por citomegalovirus, aunque yo tenga un PCR en sangre positivo por citomegalovirus. Yo puedo tener citomegalovirus en la sangre positivo y una esofagitis por herpes tipo 1, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El PCR de tejido, ese sí, si está positivo en una biopsia de una úlcera esofágica o de una úlcera colónica, ese me dice que esa persona tiene esofagitis o colitis por citomegalovirus. Lo mismo en pulmón, lo mismo en todas las vísceras. Hay otra manera de diagnosticar enfermedad por citomegalovirus y eso es con la detección del antígeno PP65. Lo que sucede es que en los neutrófilos infectados tenemos esta reacción que ven ustedes abajo a la derecha de fluorescencia en aquellos neutrófilos que se están preparando para combatir citomegalovirus. Sin embargo, como se busca los neutrófilos para ver si están fluorescentes en las personas neutropénicas, no es de mucha utilidad el PP65 y muchas de las personas donde sospechamos citomegalovirus están neutropénicas. Aparte de todo, es operador dependiente, por lo que no es sumamente confiable, pero sí es bastante barato y en algunos casos muy específicos lo seguimos usando. Aunque el rey para el diagnóstico es el PCR en tejido, cuando estoy pensando en afectación visceral, y en sangre cuando estoy pensando en viremia. A la izquierda podemos ver un fondo de ojo con una retinitis por citomegalovirus y a la derecha podemos ver una radiografía con un infiltrado en el hemitórax derecho difuso que es por neumonitis por citomegalovirus. Sinceramente, por imagen de la radiografía no podemos específicamente decir cuál es el agente causal. Por ejemplo, hoy en día si alguien llegara con eso, otro de los diferenciales tendría que ser COVID-19, pero el de la izquierda no. Los neumólogos sí son bastante buenos para poder decirnos las potenciales causas los oftalmólogos son bastante buenos para decirnos las potenciales causas de retinitis y algunos de ellos con mucha experiencia sí nos pueden decir si creen que corresponde a citomegalovirus o no. En cuanto al tratamiento y la prevención, les había yo comentado que las serologías no son muy útiles para el diagnóstico de los herpes virus. Aquí uno no quiere tener serología para citomegalovirus para diagnosticar el cuadro agudo.
Pero cuando estamos hablando de trasplantados, sí me interesa mucho saber la serología de mi donador y de mi receptor. Porque, por ejemplo, si mi donador tiene IgG positivo para citomegalovirus y mi receptor tiene IgG negativo para citomegalovirus, pues la posibilidad de que mi receptor desarrolle enfermedad por CMV es bastante alta. Entonces, la serología, hablando de CMV, me ayuda a estratificar riesgos cuando estoy hablando de trasplante. Sin embargo, el diagnóstico, ya les dije, lo queremos hacer con PCR. Cuando tenemos personas trasplantadas, podemos hacer dos cosas. O estar haciendo un enfoque preventivo, donde cada semana estoy pidiéndole a la persona una carga viral de citomegalovirus o un PCR de citomegalovirus en sangre, y en el momento en que salga positivo, aunque la persona todavía no tenga síntomas, empiece yo a darle tratamiento con ganciclovir o con valganciclovir. El otro enfoque es que al yo conocer a mi persona como de riesgo alto para desarrollar citomegalovirus, hablando por ejemplo de un trasplantado, desde el principio iniciar el ganciclovir o el valganciclovir y seguirlo por un cierto periodo de tiempo. Esto tiene las desventajas de que, uno, son medicamentos que no son libres de eventos adversos, que producen bastantes citopenias, y número dos, que son medicamentos bastante caros. Por lo tanto, el paciente gasta mucho dinero, incluso más dinero que si se está haciendo cargas virales de citomegalovirus cada semana. El Foscarnet se utiliza cuando tengo una infección por citomegalovirus resistente a ganciclovir, y tenemos algunas otras opciones que van a salir más adelante, pero por el momento lo que deben ustedes saber es que ganciclovir y valganciclovir son las drogas de elección para el tratamiento de CMV. El ganciclovir solamente tiene presentación intravenosa y el valganciclovir es una prodroga, por lo que se puede utilizar oral y es una buena opción para nuestros pacientes ambulatorios. Es algo así como el aciclovir y el valaciclovir, y es muy importante que no confundan al valaciclovir y al valganciclovir. El virus del Epstein-Barr, les había ya comentado que es una de las causas más importantes de mononucleosis infecciosa y se caracteriza por faringitis, fiebre, linfadenopatía y presencia de linfocitos atípicos en el frotis de sangre periférica. Y va aquí la misma historia que lo que les había contado antes. Esta es una infección de jóvenes, esta es una infección donde llegan con adenopatías, fiebre, odinofagia, esplenomegalia. Ese es un síndrome mononucleósico. Y la causa más frecuente de este síndrome es la infección por el virus de Epstein-Barr, seguido por el CMV que acabamos de pasar. La replicación se produce en el epitelio oral, y el virus del Epstein-Barr está presente con frecuencia en saliva de las personas seropositivas asintomáticas. Por un buen tiempo después de la primoinfección, las personas que desarrollan mononucleosis por Epstein-Barr duran semanas o meses siendo capaces de contagiar a otras personas. La seroprevalencia es cercana al 95% en adultos, es decir, prácticamente todos los que están escuchando esta plática ya han estado en algún punto de su vida infectados por virus del Epstein-Barr, y está distribuido en todo el mundo. En cuanto al diagnóstico diferencial, ya les había dicho, CMV, muy importante, virus del herpes humano o roceola, la primoinfección por VIH, bien importante, por favor, nunca lo olviden, toxoplasmosis, algunas otras causas de hepatitis viral, A, B y C, que los invito a escuchar mis pláticas de hepatitis viral infecciosas, rubiola, sarampión, y las reacciones contra fármacos también pueden dar síndromes mononucleósicos. Las manifestaciones clínicas predominantemente suelen ser fiebre, dolor faríngeo, linfadenopatía. En lo hematológico esto es bien importante porque nos puede dar pistas para el diagnóstico. Generalmente tengo más del 50% de células mononucleares y más del 10% de linfocitos atípicos. Y aquí, este es el negrito en el arroz. Este es donde sí me sirve la serología de todos los herpes virus que hemos hablado. No me sirve la serología, en Epstein-Barr sí. Lo que busco son anticuerpos heterófilos.
Obviamente, y como todos los anticuerpos en todos los otros casos que hemos discutido en las enfermedades infecciosas, nosotros tardamos en hacer anticuerpos. Por lo que si yo hago estos anticuerpos heterófilos muy temprano en la historia de la enfermedad de mi paciente, pueden estar negativos aunque sí tenga infección por virus del Epstein-Barr. Por lo tanto, debo esperarme al menos al día 5 de síntomas de mononucleosis para poder pedir unos anticuerpos heterófilos y esperar yo que estén positivos si Epstein-Barr es la causa de mi síndrome mononucleósico. En cuanto a la primoinfección, dolor faríngeo, malestar, cefalea, anorexia, mialgias, lo que esencialmente ya habíamos platicado. Y aquí podemos ver una imagen de una reacción dermatológica. Cuando llega un paciente con odinofagia, con fiebre, con ganglios, es muy frecuente que el médico se equivoque y piense que se está enfrentando contra un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana. Nosotros no debemos cometer ese error. La probabilidad de tener una faringoamigdalitis bacteriana después de los 8 años de vida, 5 años de vida, es muy baja. Y cuando yo llego a tratar a un paciente que tiene una infección por Epstein-Barr con beta-lactámicos, puede pasar esto que están viendo en la foto, donde el paciente desarrolla una dermatosis diseminada eritematosa. Esto también me puede servir para el diagnóstico, ¿no? Si yo no estaba seguro si mi paciente tenía o no infección por Epstein-Barr y al final decidí malamente darle beta-lactámicos y desarrollé este rash, bueno, pues ya muy seguramente se trata de una infección por Epstein-Barr, aunque esta reacción no es tan común como pensamos. En la infancia la primoinfección puede ser asintomática, puede ser inespecífica, suele ser autolimitado, suele tener remisión espontánea, aunque sí puede durar con síntomas varias semanas y presentar astenia, adinamia. Raramente se pueden producir algunas complicaciones como rotura esplénica, manifestaciones neurológicas como encefalitis, predominantemente en los inmunosuprimidos, anemia hemolítica autoinmune y elevaciones de las enzimas hepatocelulares leves. Aquí dice leves porque es lo que más comúnmente ocurre, aunque de cuando en cuando llegamos a ver hepatitis severas por Epstein-Barr y por citomegalovirus. Las complicaciones neurológicas, encefalitis, meningitis y Guillain-Barré, es importante pensarlo como una de las potenciales causas, neuritis óptica, neuritis retrovulvar y bueno, en general desmielinización. Las enfermedades malignas asociadas al virus del Epstein-Barr, ya les había comentado, Epstein-Barr y virus de sarcoma de Kaposi pueden llegar a producir malignidad, predominantemente en los pacientes trasplantados y en los pacientes con SIDA. El linfoma primario del sistema nervioso central está en el 100% de las veces asociado a infección por virus del Epstein-Barr y es una enfermedad definitoria de SIDA. Si yo encuentro a alguien con un linfoma primario del sistema nervioso central, esa persona tiene SIDA hasta no demostrar lo contrario. Con el linfoma de Hodgkin también está bastante presente Epstein-Barr, aproximadamente el 50% de los casos, y el linfoma de Burkitt también es otra de las malignidades que pueden estar asociadas a la infección por este virus. Ya les había dicho, los anticuerpos heterófilos son de elección, pero tardan en volverse positivos. La serología puede ser útil. También para este puedo mandar pedir una carga viral. Sin embargo, la serología y el cuadro clínico suelen ser suficientes para el diagnóstico. Pero si yo quisiera, puedo pedirle a mis pacientes en sangre un PCR de virus de Epstein-Barr y en los momentos donde están más sintomáticos puedo tener un PCR positivo. El tratamiento de la mononucleosis es sobre todo de soporte, hay que darle al paciente paracetamol, hay que decirle que todo va a estar bien, que la probabilidad de que tenga una complicación es muy baja y de pronto los corticoides pueden ser útiles en el tratamiento de las complicaciones de la mononucleosis, como la obstrucción de la vía aérea debido a hipertrofia amigdalina, y hay algunos casos excepcionales donde lo llegamos a utilizar cuando hay encefalitis, pero nótese que esto es muy raro. Los esteroides no son usuales en el tratamiento de la mononucleosis.
y no se ha demostrado hasta el momento que ningún tratamiento antiviral sea de utilidad para tratarlo. Me dio mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden escribirme a mi correo electrónico md.eduardo.perez@gmail.com. Estoy a sus órdenes y espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Buena tarde.